A estas alturas sería innecesario explicarles qué es un creepypasta o explicarles cada uno de los personajes de este submundo del internet. Así que en vez de eso, quiero que ustedes y yo hagamos un pequeño experimento. Imaginemos un mundo donde Hollywood haya mostrado interés en adaptar las historias de estos personajes, creando un universo cinematográfico donde todos estos personajes existen al mismo tiempo y como sus historias se conectan mediante otras películas. Imaginemos un universo cinematográfico de Marvel, pero en vez de superhéroes, tengamos a los creepypastas. En este video les daré mi visión de cómo sería un hipotético universo cinematográfico de creepypastas, o UCC, para abreviar. Antes de empezar, obviamente no podré usar creepypastas que se basen en una propiedad intelectual ya establecida, es decir, nada de videojuegos, nada de episodios perdidos, nada de eso. Les mostraré el título de la película, y finalmente una breve sinopsis. Para empezar este hipotético proyecto, considero que Jeff debería ser uno de los dos pilares de este universo. Jeff the Killer debería ser lo que Iron Man fue para el UCM. Y sé que muchos pensarán. ¿Cómo adaptar la creepypasta de Go to Sleep a un guión de película de terror? Bueno, técnicamente no es difícil, ojo dije técnicamente. Sé que muchos dirán que es mejor usar versiones como la del remake de 2015 o la versión de The Morgue Files. Pero yo discrepo. Usaré la segunda versión, la que todos conocemos. Ya saben, la que parece fanfic de Wattpad. Y ya me empezarán a decir. No es necesario adaptar toda la historia tal cual de este Jeff. Solo es necesario tomar la premisa de esta, es decir, Jeff empezando como un chico inocente que sufre abusos por parte de Randy y su pandilla y la indiferencia de sus padres. Su hermano Liu siendo la única persona que lo apoya, y que tras un suceso Jeff se convierte en un homicida vengativo, que acaba con todas las personas que lo trataron mal. La sinopsis sería así. Un joven detective de la policía es asignado a un caso de homicidio múltiple en lo que a simple vista sería un simple vecindario de los suburbios. Con el pasar de los días el detective deberá investigar a profundidad a una familia que se iba mudando recientemente al vecindario. Quizás el esposo hubiera sido el culpable de esta matanza, pero tanto él como su esposa acompañan al resto de cadáveres en la morgue. En cuanto a los hijos de esta pareja, uno, Liu, el único sobreviviente, se encuentra recuperándose de sus heridas en el hospital. En cuanto a su otro hijo, Jeff, su paradero es desconocido. Este detective también tendrá que lidiar con su hermano exconvicto, recién liberado y que está viviendo con él. Básicamente la película sería un thriller policíaco, donde como ya dije un joven detective estaría investigando una matanza en un vecindario. La película mostraría flashbacks de la historia de Jeff a medida que la investigación va avanzando. Y tendríamos una escena donde entre las muchas personas que el detective entrevista habría una en la que una chica llamada Ine se mostraría preocupada por Jeff y el detective se daría cuenta que la chica sentía algo por el chico desaparecido. Al principio el sospechoso número uno sería el propio hermano del detective, ya que había salido recientemente de prisión y vivía en el vecindario, pero al final todas las personas se enterarían que fue Jeff quien cometió la masacre. Usando una máscara de látex blanca para ocultar su identidad. La batalla final sería en una cabaña en los bosques que se incendiaría. Durante esta pelea el rostro de Jeff se quemaría derritiéndose la máscara de látex y fundiéndose con su piel. Al final Jeff acabaría con la vida del detective enfrente de su hermano. Jeff huiría del lugar, y el detective, con su último aliento, le pide a su hermano que se vaya también. En cuanto a la apariencia del intento emo del Joker, realmente sería muy difícil, porque ¿cómo justificas algo como esto? Tendrías que 1. Ser fiel al material original, 2. Que la apariencia tenga sentido desde un punto de vista narrativo, y 3. Que de miedo o que mínimo se vea inquietante, porque con un personaje con el trasfondo como el de Jeff te arriesgarías a que se viera como un simple emo así bien darks. Este Jeff en la primera película llevaría una máscara que se asemejaría a un payaso, para justificar la sonrisa, pero al derretirse en su piel se vería más como una versión realista de lo que todos conocemos. De nuevo, creo que de todos los creepypastas el más difícil de adaptar sería el fan edgy de Marilyn Manson, al menos visualmente. La escena post-créditos de esta película mostraría a unos policías investigando los bosques cerca de la cabaña, y uno de los policías apuntaría a un árbol, donde una hoja de papel estaría pegada, mostrando un dibujo de una figura humanoide. Lo que nos lleva a nuestra segunda película.
No puedo creer cómo no supieron adaptar a Slenderman de la manera correcta. Dios, como se notó que no investigaron nada del personaje, es como si simplemente lo vieron y pensaron que simplemente tenían que meter screamers a cada rato y así la gente iba a ver la película porque tenía Slenderman en el título. Dios santo. En fin, esta película sería enteramente filmada al estilo found footage. Y es que no entiendo cómo no hicieron una película así. Slenderman te grita found footage visualmente. No es necesario que diga más de este aspecto, ahí tienen a Marvel Hornets y Everyman Hybrid. No planeo detallar tanto en la historia de esta película, simplemente imaginen la típica película de terror found footage en la que un grupo de amigos investigan los bosques y poco a poco Slenderman los va desviviendo uno por uno. Al estilo de películas como La Bruja de Blair, o así en la Tierra como en el infierno. Podemos decir que los protagonistas son unos investigadores que han escuchado acerca de avistamientos de una figura humanoide en los bosques, una figura delgada y anormalmente alta. Lo único que sí tengo que resaltar de la trama es que los protagonistas van encontrando las notas que todos sabemos. Cada una de estas relacionan a Slenderman con una secta. Un grupo que parece adorar a una deidad carmesí. Y Slenderman parece que le sirve, llevándole sacrificios. No es sino hasta que la última sobreviviente encuentra la séptima nota que Slenderman acaba con ella, al final de la película. Faltaba una última nota, que es la que la policía recoge en la escena post-créditos de Go to Sleep. Para futuros propósitos a la secta le pondré un nombre. Se llamarán, Adoradores del Dios Rojo. Ha pasado un año desde la masacre de Jeff. Una ola de asesinatos se ha levantado en la ciudad, las personas están aterradas ya que creen que todos estos crímenes han sido realizados por una sola persona. Jeffrey Woods, quien ahora es apodado Jeff the Killer. La realidad, la mayoría de estos crímenes han sido realizados por imitadores, psicópatas que han sido inspirados por la enfermiza figura de Jeff the Killer y que ahora asumen su identidad. Pero una oscura figura surge para masacrar a todos estos imitadores, un hombre vestido con una gabardina, un sombrero y armado hasta los dientes, él es el hermano del detective de la primera película. Las personas empezaron a apodarlo como el cazador de killers. Una recién graduada Jane investiga a los crímenes perpetuados por los killers imitadores, tratando de encontrar una pista del paradero de Jeff, aún tenía sentimientos por el chico y tal vez, podría avisarles a los policías para que lo arrestaran y le consiguieran la ayuda que necesitaba. Lamentablemente mientras más se acercaba Jane también lo hacía Jeff. Este último, ahora con una cara más demacrada y una sonrisa que él mismo se hizo con un cuchillo para poder abrir su boca y respirar mejor, ya que debido a las quemaduras de la primera película se había quedado sin nariz, secuestra a Jane y a sus padres en su casa, y tras desvivir a sus padres frente a ella, Jeff la tortura vertiendo ácido para bañeras en su rostro. El cazador de killers llega y tras un combate en donde Jeff sale mal herido, el cazador de killers va a asestar el golpe final, pero la policía llega y arresta a ambos. Jane, desfigurada pero aún viva, es llevada a un hospital. Me encanta esta historia, ya lo saben, esta es mi creepypasta favorita. Realmente pienso que de todas las historias que les he contado, esta específicamente es la mejor para adaptar a una película. En cuanto a la trama, a diferencia de las otras historias, a esta no le cambiaría nada, más bien le agregaría unos detalles concisos, pero mejor contemos la trama en sí. Liu, el hermano de Jeff, ahora de 20 años y estudiando la carrera de periodismo, se pone en contacto con una pareja que está viviendo un fenómeno siniestro, de índole paranormal. Mary, una mujer de 30 años, ha vivido aterrorizada por visiones y pesadillas abominables, la mente de la pobre mujer es atormentada día y noche por una entidad incorpórea y maligna. Un perro sonriente lleno de sangre y una mirada que solo puede ser descrita como la mirada de una cosa que aborrece la vida, una mirada que infunde locura y caos. Cada noche durante 15 años el perro le ha ordenado a Mary que difunda la palabra, que difunda el nombre, ese nombre que Mary ha escuchado una y otra vez por 15 años, pero Mary ha resistido, y no ha dicho ese nombre en voz alta. Todo esto empezó, según Mary, por ver una imagen alojada en un correo electrónico dirigido a ella. Desde que ella vio esa foto del perro, desde que la mirada del perro y ella se cruzaron, la vida de Mary se llenó de miedo y agonía. Porque Liu, un chico que ha experimentado la tragedia de primera mano, se interesaría en investigar algo como esto. El tono sería algo similar a las del Conjuro, creo que ese sería el adecuado.
Y la razón por la que pongo a Liu como protagonista de una película de Smile Dog, es que en la creepypasta Mary se refiere al protagonista como Señor L, era una conexión muy buena como para no aprovecharla. Durante la película Liu descubriría que los que crearon la imagen y luego la enviaron masivamente por el internet eran nada más y nada menos que los adoradores del dios rojo, y durante el final en el funeral de Mary, el esposo le comentaría a Liu que antes de automorirse Mary no debaja de gritar una palabra. Esa palabra era, salgo. Sé que DRI ya tiene una película, pero considerando que tanto Slenderman como DRI tienen varias similitudes, como ser entidades que acechan en los bosques como animales, pensé que para diferenciar a ambos la historia de DRI sería mejor aprovechada en una miniserie de 6 o 9 episodios. Un grupo de investigadores viajan a un pueblo donde varios habitantes han desaparecido, al mismo tiempo han empezado a surgir avistamientos de una criatura cerca de los bosques. Una figura humanoide, lampiña, a 4 patas como un animal, y la característica más notable, unas garras largas y delgadas que hacen ver a las manos de la criatura como 2 rastrillos. La serie sería algo parecido a una especie de falso documental, como los que investigan a Pie Grande. En esta miniserie veríamos por primera vez de manera física a los adoradores del dios rojo, que parecen tener una fijación con Derrick, y que tratarán de silenciar a los investigadores. Miren, mientras escribía esto realmente me rompí la cabeza pensando. Hacer una secuela de Slender es una tarea más difícil de lo que pensé en un inicio. Ahora entiendo por qué tantas secuelas de películas de terror se sienten tan insípidas. Aunque claro, esto también depende del protagonista de la saga, puedes tener cierta libertad creativa cuando el personaje tenga personalidad y pueda comunicarse. Pero con Slenderman pasa algo similar a Michael Myers, pero al menos Myers tiene un pasado el cual explica su actuar. Por parte del maniquí de tienda no, Slenderman es simplemente un fenómeno de la naturaleza. Y sé que algunos considerarían hacer que este hable o algo por el estilo, pero yo me opongo enérgicamente. En el momento que le das personalidad, deja de ser Slenderman. Entonces, ¿por qué estoy haciendo una secuela de Slender? Porque es necesario para darle sentido al cierre de la fase 1. Así es, dije fase 1. Han pasado varios años desde el último avistamiento de Slenderman, nunca se volvió a saber de los investigadores de la primera película. En la secundaria del pueblo se corre la información de una gran fiesta, mucha bebida, comida, y sustancias que te ponen re loco. Los protagonistas, 5 estudiantes, recogen un panfleto de la susodicha fiesta. Fiesta roja, este sábado en el gran bosque del pueblo, trae a tus amigos. Esta película también tendría el formato de cámara en mano, con uno de los protagonistas grabando la fiesta. Pero habría escenas donde la vista cambie a la de otra persona grabando, esta persona sería un miembro de la secta del dios rojo. Ya que sí, la fiesta fue hecha por esta secta por un macabro fin. Invocar nuevamente a Slenderman. Ya que sí, si bien esta es una película de Slenderman, este no aparecería sino hasta el final de esta. Los adoradores del dios rojo serían los encargados de despachar a los adolescentes en esta oportunidad. Al final, el último de nuestros protagonistas grabaría desde los arbustos como los adoradores del dios rojo recogían todos los cuerpos y la mayor cantidad de sangre, con los que, después de un ritual, Slenderman aparecería y sería enviado a un lugar. A buscar a una persona. La película terminaría con el protagonista siendo encontrado por uno de los adoradores, y bueno, ya saben que viene después. Todo esto tenía que terminar por donde empezó. Esta última película empezaría con un recuento de lo que pasó en las 2 anteriores. Ian, que ahora tiene que llevar una máscara para ocultar las quemaduras en su rostro, trata de tener una vida normal, pero los recuerdos de lo sucedido con Jeff y el recordatorio permanente que es su rostro no se lo permiten. Ella no puede dejar de conducir pasando la cárcel de máxima seguridad donde Jeff y el cazador de killers están recluidos. Lo último que Ian supo de Jeff es que está en aislamiento y que no ha dicho ni una sola palabra desde que fue arrestado.
Cronológicamente esta película tiene lugar un día después de la secuela de Slenderman, y es que en una escena veríamos cómo Slenderman se dirige a un lugar. Al mismo tiempo, Liu se pone en contacto con Ine-In, ella, que al inicio estaba en contra de hablar con Liu por ser obviamente el hermano del chico que le arruinó la vida, pero cambia de opinión cuando él le menciona que hay un grupo que quiere liberar a su hermano, y que él, aunque sea su hermano, jamás lo perdonará por lo que hizo. Ine accede a hablar con él, y Liu le cuenta los detalles. Liu estuvo desde la película de Smile Dog, recopilando información acerca de los adoradores del dios rojo. Y es que ellos tienen más poder de lo que se creía originalmente. Liu se había enterado de que la secta liberaría a Jeff cuando lo transportaran para moverlo a una cárcel de máxima seguridad. Liu habló con Ine-In, porque no sabía a quién más recurrir, ya que el cazador de killers estaba en prisión, y con los adoradores rondando no podía confiar en nadie. Y es que tanto Liu como Ine-In llegan a la misma conclusión. Había que acabar con Jeff, de una vez por todas. Posteriormente el plan de los adoradores termina ocurriendo, y cuando Jeff es liberado Liu y Ine-In iban a buscarlo para acabar con él, pero antes de poder hacerlo ven como una figura alta y delgada aparece enfrente de Jeff. Los adoradores, antes de irse, le dan un cuchillo a Jeff. Y en ese momento ocurre la pelea que todos los niños del 2014 fantaseaban y escribían creepypastas sobre ella. Imaginen a la gente gritando en el cine y bla bla bla, todo esto me lo estoy inventando y jamás va a pasar XD. Claro que como todos sabemos que si Slenderman se enfrentara a cualquier versión de Jeff lo haría mierda por supuesto, pero para que esta entre comillas pelea tenga sentido, este Jeff, ya siendo un adulto joven tiene una condición física lo suficiente como para acabar con varias personas adultas a la vez, aún así Slenderman no estaba ahí para pelear con Jeff. Él estaba ahí para que Jeff esparciera la palabra. Así que después de sujetar a Jeff con uno de sus tentáculos, Slenderman desaparecería. Y Jeff se dirigiría al pueblo. En fin que después de varias tripas sangre y cosas así. Ine-In, Liu, y Jeff, lucharían y al final Jeff y Liu fallecerían, terminando la película. La escena post-créditos mostraría una morgue, donde veríamos el cuerpo de Jeff, mientras se escucha algo de fondo.